Buenos días hermanos, Dios los bendiga. Qué bueno poderlos saludar y desearles un especial saludo de parte de mi esposa, de mi familia y extrañándolos bastante, recordándolos mucho y deseándoles que la bendición de Dios esté con todos ustedes y que podamos ser bendecidos con la enseñanza en esta mañana. No solamente a la iglesia, sino también a toda persona que esté allá del otro lado y que pueda deleitarse escuchando la palabra del Señor, que sabemos que va a ser gratificante y que va a ser de gran bendición para tu vida. Entonces, continuando con la enseñanza que veníamos ya tratando, que es acerca de la resurrección, como base de nuestra fe, la resurrección como corazón de nuestra fe. Entonces vamos a dar comienzo a la quinta parte de esta enseñanza, recordando un poquito que consistió en las cuatro enseñanzas anteriores. Y dice así, por ejemplo, en domingos atrás vimos como primer punto la realidad de la resurrección. Después vimos un domingo siguiente, vimos acerca de la muerte y su afectación para con todo ser humano. Vimos la muerte desde la perspectiva humana y vimos acerca de la muerte desde el otro lado, cuando la persona parte. ¿Qué sucede después de que una persona ha partido a la eternidad? Luego miramos las fases de la resurrección y después continuamos con los tiempos en los que se darían las resurrecciones, los tiempos exactos en los que el Señor precisó que se darían las resurrecciones, comenzando con Él, luego con todos sus redimidos, incluido la iglesia, y en la gran tribulación, al final de la gran tribulación también todos los mártires que atravesarían por ella, que habían muerto por la causa de Cristo. El día de hoy vamos a mirar la quinta enseñanza el aspecto que vamos a mirar esta mañana es acerca de las formas de la resurrección. Las formas de la resurrección, la pregunta que nos habíamos hecho, con la cual habíamos terminado el domingo anterior, es con qué cuerpo resucitarán los santos, con qué cuerpo resucitarán todas aquellas personas que han partido de la presencia de Dios. ¿Cuál será su forma de resurrección? ¿Con qué cuerpo resucitarán? Y no solamente las personas que han partido con el Señor, sino todas aquellas personas que también han partido sin Él, que también recibirán una resurrección. Recuerda que hemos hablado primera resurrección, segunda resurrección, la primera muerte y la segunda muerte. De esto ya hemos hablado suficiente, pero vamos a tener que retomar al final un poquito acerca de esto en cuanto a de qué forma resucitarán las personas que parten sin la presencia de Dios, que no lo tienen a Él como Señor y Salvador, que insistieron en vivir sus vidas pecaminosas a su manera. Entonces, comenzando, vamos todos con nuestras Biblias, si son tan amables, y nos dirigimos a la primera carta de los Corintios, capítulo 15, que es donde estamos tomando como base nuestras enseñanzas. Esa es nuestra base. Perdón. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 35. Vamos a comenzar desde ahí con una pregunta. Vamos a hacernos una pregunta. Y era la pregunta que se hacían los corintios y que le hacían algunas personas al apóstol Pablo, de los que venían atacando la resurrección, de los que decían que la resurrección no existía. Entonces hacen una pregunta y Pablo les dice lo siguiente en el verso 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? La pregunta es, ¿cómo resucitarán los muertos y con qué cuerpo vendrán? Pero preguntarían algunas personas. Y el Pablo les dice en el verso 6, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Vuelvo y leo la pregunta. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. El apóstol Pablo, cuando habla aquí de personas necias, está refiriéndose a esas personas que atacaban la resurrección, que por el hecho de no creer en ella, pues tampoco era, en su mente era aceptable, de que al no haber resurrección, entonces no había nada que explicar en cuanto a esto. Y le preguntaban a Pablo, bueno Pablo, si para ti existe la resurrección, entonces a ver, atrévete a decirnos
¿con qué cuerpo van a resucitar? De una manera sarcástica, irónica, pensando que Pablo no tenía una respuesta quizá para esto, pero como el Señor, esto es una realidad, la resurrección es una realidad, y el Señor sí tiene respuesta y muy precisa para esto, entonces Pablo les dice, les voy a enseñar lo que es la resurrección y cómo resucitarán los muertos en Cristo. Y comienza el tema que vamos a tocar aquí en este momento es cómo resucitarán los muertos en Cristo, y al final miraremos cómo resucitarán los que mueren sin Cristo. Entonces ya con esto como contexto, vamos entonces a retomar el 36. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Hay que sembrar para que algo vivifique, para que algo nazca, para que algo se reproduzca, para que algo crezca. Sembrar, ¿qué es lo que sembramos nosotros normalmente? ¿O qué es lo que siembra un agricultor? Se siembra una semilla, esperando con la fe puesta del agricultor de que esa semilla dará un buen fruto al tiempo de la cosecha. Y a partir del verso 36 al verso 40 vamos a ver tres ilustraciones en las cuales el Señor nos va a introducir de manera muy pedagógica y muy sabia de cómo es la resurrección o cómo se dará la resurrección de los muertos en Cristo, para ir entendiendo la forma como el Señor operará en el momento en el que Él venga a cumplir con esa promesa. Miremos la primera ilustración en el verso 37. Dice el apóstol acá: y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Lo que siembran no es el grano, no es el árbol o lo que habrá de salir. Por ejemplo, lo que quiere decir el apóstol Pablo aquí es que si tú quieres unas naranjas, tú no siembras un árbol de naranjas. Si tú quieres aguacates, tú no siembras un árbol de aguacates. Tú siembras las semillas y después de un tiempo va a crecer un árbol, va a surgir un árbol de esa semilla y luego dará el fruto esperado. O sea, no se siembra el árbol como tal, sino que lo que se siembra es la semilla, lo que está diciendo el apóstol Pablo. Vuelvo y lo retomo: lo que tú siembras no es el cuerpo que ha de salir, o sea, el árbol que ha de surgir de una semilla no es lo que se siembra. Asimismo es con nosotros. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí entonces con esta ilustración nuestro Señor? Nos está queriendo decir que nosotros somos, este cuerpo que usted y yo tenemos es la semilla, es una semilla, y lo que viene de adentro es lo que ha de surgir como ese gran árbol que dará mucho fruto y estará por siempre, por toda una eternidad, fructificando con el Señor en su presencia. O sea, somos la semilla, este cuerpo es la semilla, y como toda semilla debe morir, por eso dice el verso 38, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo, entendiendo que el grano desnudo debe morir. Retomo nuevamente el 37. Lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Una vez la semilla es sembrada, la semilla debe morir, y de la semilla que ha muerto surge dentro de ella ese nuevo cuerpo o ese nuevo árbol. Esa es la enseñanza, más o menos en forma de analogía, que nos está dando el Señor aquí. Entonces tenga esto presente, porque va a ser importante cuando estemos más adelante. Usted y yo tenemos un cuerpo, y este cuerpo es una semilla. De esa semilla surgirá el cuerpo glorificado que el Señor tiene preparado para el día de la resurrección. Algo muy importante que tenemos que resaltar: no puede haber resurrección si no hay un cuerpo físico. Tiene que haber un cuerpo para que haya resurrección. Recuerde que el día de la muerte de un creyente, ¿qué fue lo que sucedió? Que el cuerpo del creyente fue a cualquier lugar y se hizo polvo, o está en una tumba, etcétera, pero su alma y su espíritu ascendieron a la presencia de Dios, y allá se encuentran con Él. Entonces, cuando el Señor venga en su momento, descenderá con esas almas y con esos espíritus de los creyentes que pusieron su fe en Él, y el cuerpo será llamado de cualquier lugar, y entonces se unirá, solo que este cuerpo ya no va a ser un cuerpo semejante a este, sino que va a ser un cuerpo glorificado, y más adelante miraremos algunos detalles de lo que es ya un cuerpo glorificado. Pero quiero resaltar que el cuerpo es supremamente importante para que haya una resurrección, pues ha de haber una unión nuevamente, que en eso consiste precisamente
esta resurrección. Recordemos un texto, mejor dos, muy importantes en cuanto a esto, en cuanto a la relevancia del cuerpo en el mismo momento de la resurrección. Tan importante es el cuerpo para la resurrección de los santos, como también es importante el cuerpo para la resurrección de los que parten sin la presencia de Dios, porque también se requiere de un cuerpo. Dice en el libro de Daniel, para recordarles, voy a ir un momentico allá y se los leo y luego iré al Evangelio de Juan, solo para recordarlo. En Daniel capítulo 12, verso 2, dice así: y muchos de los que duermen en el polvo, ahí está, en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dice, y muchos de los que duermen, de los que han muerto en el polvo de la tierra, está hablando de los cuerpos, porque esos son los que van al polvo de la tierra. Recuerde que somos polvo, somos hechos del polvo de la tierra, y un día con nuestra muerte física volveremos a él, y eso es un hecho que usted y yo no podemos negar. Muy bien. El otro texto que te quiero recordar está en el Evangelio de Juan capítulo 5. Vamos todos al Evangelio de Juan capítulo 5. Ahí recordaremos unas palabras de Jesús muy similares a las que acabamos de leer en el libro de Daniel. Juan capítulo 5, versos 28 y 29. Dice así: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Retomo la parte B del verso 28. Porque no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que hay en los sepulcros? Cuerpos. Los cuerpos están en los sepulcros, los cuerpos están en cualquier lugar, están diseminados en polvo, porque a muchos llevan siglos, milenios, otros no llevan tanto, pero el cuerpo se va a descomponer y en unos pocos años vuelve al polvo de la tierra de donde fue creado. Entonces hace referencia al cuerpo para que haya una resurrección, tanto para vivos como para muertos. Cuando hablo de muertos son personas que van a la eternidad sin Dios. Cuando hablo de vivos son personas que parten a la eternidad con el Señor como Dios y Salvador de sus vidas. Regresando nuevamente a la carta a los Corintios. Ya entendimos que esos cuerpos que usted y yo tenemos son las semillas, ¿cierto? Estoy hablando primero para las personas que están en Cristo. Luego hablaré de las otras personas. Para nosotros que estamos en Cristo, nuestro cuerpo es una semilla y de adentro surgirá un nuevo hombre, un nuevo cuerpo. Dios pondrá un nuevo cuerpo en nosotros que será de esto que está dentro de nosotros, donde se está formando todo en el interior. Luego miraremos unas palabras de Pablo que nos van a ser muy precisas en cuanto a lo que está sucediendo dentro de nosotros y cómo nosotros vemos algo por fuera, pero por dentro está sucediendo algo que usted y yo no podemos ver, pero que sí sabemos que está sucediendo realmente. Y luego les profundizo un poquito acerca de esto al final como conclusión. Quiero mirar la segunda ilustración. La primera ilustración ya quedó clara. Somos una semilla y el cuerpo glorificado surge de adentro, de este mismo cuerpo, pero se está formando de manera interna. Verso 39. No toda carne, esta es la segunda ilustración, no toda carne es la misma carne, sino que cada carne, una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra de los peces y otra la de las aves. Por supuesto, usted puede diferenciar claramente el cuerpo de un hombre, el cuerpo de una bestia, el cuerpo de un ave y el cuerpo de un pez. ¿Qué está queriendo decir el Señor con esta ilustración? Que la resurrección con el cuerpo glorificado que hemos de recibir seguirá teniendo la misma apariencia, la misma forma, la misma constitución como usted y yo nos vemos físicamente. O sea, tendremos cuerpos humanos fácilmente de diferenciar. O sea, que si alguien ve diferentes cuerpos y te ponen diferentes cuerpos ahí,
como se está describiendo aquí, tú sabes con la inteligencia que es suficiente para entenderlo, y eso lo sabemos fácil, es fácilmente de entender, de que uno es el cuerpo del hombre, otro es el cuerpo del animal, y todos tienen su diferencia entre sí. Entonces, como conclusión aquí de esta ilustración, de nosotros seremos resucitados y recibiremos cuerpos humanos con apariencia humana, como usted y yo somos, pero mejorados. Enseguida miraremos en qué sentido serán mejorados, ¿cierto? Pero igual recibiremos cuerpos. Somos una semilla, primera ilustración, y adentro el Señor sacará el cuerpo glorificado que Él ya está formando, y luego nos dice que tendremos cuerpos humanos, de personas, de seres humanos, a diferencia de los cuerpos de los animales, de las bestias, las aves, los peces, etcétera. La tercera ilustración que está citando aquí el apóstol Pablo la encontramos en el verso 40. Dice, y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. ¿Qué nos está citando aquí? Otra forma de explicarnos acerca de los cuerpos en analogía de cómo serán los que recibiremos. Él dice, aquí está hablando de la gloria, de la apariencia de los cuerpos, de la hermosura característica de los cuerpos celestiales, la está comparando con la hermosura que recibirá cada cuerpo el día en el que el Señor se manifieste y nos dé toda su gloria y nos resucite como Él lo ha prometido. ¿Qué significa esto? Que cuando tú ves el sol, por ejemplo, cuando tú ves la luna, cuando tú ves las estrellas, desde nuestra perspectiva humana, nosotros podemos ver que el sol es hermoso, ¿sí? Y la luz que emite el sol es radiante y fuerte, no tan fuerte como la de la luna, pero la luna no deja de ser hermosa porque no sea tan refulgente como el sol. Igual las estrellas, vemos las luces de las estrellas son mucho más pequeñas, pero igualmente no dejan de ser hermosas. Tan hermoso es el resplandor del sol, como tan hermoso es el resplandor de la luna, como tan hermoso es el resplandor de las estrellas. Son cuerpos todos diferentes, pero todos tienen una hermosura especial, todos tienen una gloria y una belleza especial que los diferencia unos de otros. Con estos tres ejemplos, entonces el Señor nos va a dar la explicación aquí ya exactamente cómo es que usted y yo resucitaremos. Recuerde las tres ilustraciones, somos una semilla y de esa semilla surgirá un cuerpo glorificado. También nos dice que tendremos una forma humana, fuimos creados para la tierra, somos terrenales, venimos desde Adán y seguiremos viviendo como terrenales en un aspecto. Por eso al final de los tiempos, cuando ya esta tierra no exista, después del gran juicio final ante el gran trono blanco, vendrán cielos nuevos y vendrá tierra nueva como el Señor así lo ha prometido. Pero mire que será cielo nuevo y será tierra nueva, de la misma manera que tenemos un cielo y una tierra hoy, seguiremos también viviendo en ese aspecto como seres humanos, pero bastante mejorado. Las condiciones serán muy diferentes a las que se ven en esta tierra. Las leyes cambiarán de una manera especial que solo lo podríamos ya entender cuando estemos viviendo ese tiempo en la presencia de nuestro Dios. Con todo esto en mente, esto solamente es como una introducción que el apóstol Pablo hace para que podamos entender con qué cuerpo es que nosotros nos vamos a levantar, cuál es el cuerpo que vamos a recibir, cuál es la promesa que el Señor ha de cumplir en cada uno de nosotros. Por eso dice el verso 42, así también es, con todos estos ejemplos, estas ilustraciones, entonces dice el 42, así también es la resurrección de los muertos. Recuerde que estamos hablando aquí de los muertos en Cristo. Todas esas personas desde Adán que han muerto con la fe puesta en el Señor, con la fe puesta en Dios, los hijos de Dios, los redimidos de Dios. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará
en incorrupción. La primera característica que tiene un cuerpo glorificado es que nosotros tenemos cuerpos que se corrompen. ¿En qué sentido? Son cuerpos frágiles, son cuerpos que con el paso de los años se van deteriorando y por causa de la enfermedad o una situación, un accidente, cualquier cosa, este cuerpo simplemente va a una tumba, muere y se descompone y se destruye y se desintegra y termina en el polvo de la tierra. Por eso dice, se siembra, recuerde que somos una semilla, se siembra en cuerpo corruptible que se destruye, que va a la tierra y que se convierte en polvo con el paso del tiempo y resucitará en un cuerpo incorrupto, un cuerpo que no se corrompe. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. ¿Qué significa eso? Que recibiremos un cuerpo indestructible, un cuerpo que la muerte no puede tocar, un cuerpo que la muerte no puede dañar, un cuerpo que la muerte ya no puede enfermar por causa del pecado, porque ya para ese entonces el pecado ya ha sido derrotado, puesto que las personas que han de recibir la resurrección primera, como lo dijo en Tesalonicenses primera capítulo 4 versos 16 y 17, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. A eso me refiero. En ese momento todas estas almas que descienden del cielo con el Señor recibirán un cuerpo indestructible, vienen con sus espíritus conectados a Dios, vienen con sus almas completamente descontaminadas, purificadas, perfectas, restauradas, y recibirán un cuerpo igualmente consecuente con lo que el Señor ya le dio a esas almas espiritualmente, y ahora reciben un cuerpo de esas mismas características, un espíritu conectado a Dios, un alma completamente regenerada, con una conciencia completamente limpia, reciben un cuerpo indestructible, un cuerpo que no lo puede afectar más ni el pecado ni la muerte misma. Dice otro aspecto acá, una segunda característica. En el verso 43, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Este cuerpo que usted y yo tenemos hoy realmente es deshonroso. Es deshonroso porque usted, mientras más se esmere en cuidarlo, mientras más usted le invierta, mientras más usted se preocupe por él, con el paso de los años usted no va a poder refrenar el proceso de deterioro celular, el proceso de envejecimiento, la ley de la entropía, que es el desgaste natural de todo ser orgánico, de todo ser vivo, de todo lo que se mueve, así afecta la ley de la entropía a cualquier ser. Con el paso del tiempo se va desgastando, se va deteriorando y va muriendo poco a poco. Entonces cada que van pasando los años usted no se va a ver mejor, yo no me voy a ver mejor. El paso de los años nos irá mostrando cómo nuestro cuerpo cada vez se va desgastando y se va a ver en peores condiciones cada día con el paso de los años, y eso es deshonroso. Dios no creó al hombre al principio en el Edén para que muriese, pero por causa del pecado el hombre murió y comenzó a tener un cuerpo que luego lo vería como algo deshonroso. Aparte de que ya tiene una naturaleza pecaminosa, cuando caímos en el pecado ya adquirió una naturaleza pecaminosa, y eso ya es suficiente para ser deshonroso. Pero aquí el aspecto que está tratando es que el cuerpo como tal, el cuerpo no mejora con el paso de los años y no se hermosea con el paso de los años, solo mientras estás en el tiempo de la niñez, adolescencia y juventud. Pero cuando llegas a cierto pico, ¿sí? Cuando llegas a los 30, 35 años, 40 años, entonces volvemos a descender, y ahí es donde comenzamos realmente a experimentar el envejecimiento, el deterioro, la pérdida de fuerzas, las arrugas y tantas cosas que usted y yo ya conocemos perfectamente. Entonces, se siembra en deshonra, resucitará en un cuerpo hermoseado, en un cuerpo recreado, en un cuerpo bellísimo, en un cuerpo fortalecido, en un cuerpo que ya no va a sufrir la inclemencia del paso de los años, porque ya acabamos de ver que es indestructible. Aquí ya estamos viendo que es eternamente hermoso lo que Dios tiene preparado como cuerpo para todos aquellos que le aman. Yo no sé si esto a usted lo emociona, pero a mí me emociona del ver que cada que pasan los años y yo me observo como mi cuerpo
cuerpo se va deteriorando, a la vez siento gozo y siento alegría de saber que esto es temporal, que la tribulación por la que atraviesa el cuerpo en cuanto a que se va desgastando y llegan las enfermedades, llega la debilidad y todo lo que usted ya conoce, se acerca cada día más a esta maravilla que tiene Dios preparada para todos sus hijos, para los que hemos puesto nuestra fe en Él y para los que tenemos al Señor como Dios y Salvador. Quizá un día veamos la muerte usted y yo que nos estamos viendo en este momento, no lo sabemos. Si vemos la muerte física, si experimentamos la muerte física, entonces estaremos junto con esas almas y regresaríamos un día junto con ellas para recibir esto que estamos viendo acá. Porque si es la generación que está viva en este momento y sucede la resurrección de los muertos en este momento, habrá una generación que no experimentará la muerte física como ya la experimentaron algunos, pero sí experimentaríamos una transformación de la cual le hablaré posteriormente cuando le vaya a hablar acerca de el arrebatamiento y si la iglesia pasará o no pasará a través de ella, se lo explicaré con más detalle. Entonces, se siembra en corrupción, resucitará incorruptible, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, grandemente hermoso, bello, un cuerpo maravilloso, rejuvenecido completamente y eternamente joven y preparado para una eternidad. Otro aspecto que quiero resaltar aquí como características del cuerpo que hemos de recibir usted y yo como hijos de Dios, como redimidos de Dios, dice, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Para ninguno de nosotros es un secreto, mi hermano, mi amigo, usted que está escuchando allá, no es un secreto para nosotros saber que nuestros cuerpos son cuerpos supremamente frágiles, son cuerpos supremamente débiles. Son cuerpos desgastables, son cuerpos que cualquier cosa les causa dolor, cualquier cosa los puede descomponer, cualquier cosa los puede traumar, atrofiar, destruir, afectar, matar. Usted sabe que tenemos cuerpos supremamente frágiles, pero esa debilidad, la cual tenemos usted y yo hoy, esa debilidad será reemplazada por un cuerpo completamente fortalecido, con un cuerpo fuerte. Dice, se siembra en debilidad y resucitará en poder, un cuerpo poderoso. Esto para la imaginación es todo un desafío, porque es lo que el ser humano plasma precisamente en el cine. Es la frustración del ser humano por adquirir algo que él realmente nunca podrá adquirir en sus propias fuerzas, y el Señor aquí nos lo está ofreciendo de una manera gratuita, entendiendo que hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor. Esto es gratificante para nosotros como hijos de Dios. Esto es para que el corazón se nos llene de gozo, de alegría, de motivación. Estamos viviendo una situación difícil, pero hermano, estas palabras nos alientan, estas palabras nos llenan de emoción, estas palabras levantan el gozo, la fe, la esperanza de saber que recibiremos un cuerpo indestructible, que seremos hermosos y jóvenes por siempre, que seremos fuertes, poderosos, que no habrá nada que pueda dañarnos, que no habrá nada que pueda destruirnos, que la muerte ya no está más, y aún si la muerte intentara algo, en un caso hipotético, no nos podría dañar. La muerte no nos puede tocar, mi hermano, porque tendríamos un cuerpo con estas características: indestructible, eternamente joven y fuerte en gran manera, poderoso en gran manera. Mire, le doy un ejemplo. El Señor, porque recibiremos un cuerpo semejante al del Señor, el Señor lo dice claramente. Quiero leerles un texto muy especial acerca de lo que el Señor ha prometido en cuanto a este cuerpo. Mire, este cuerpo va a ser semejante, el que usted y yo hemos de recibir será semejante al del Señor. Así como el Señor murió hace 2000 años, resucitó, se levantó al tercer día con un cuerpo glorificado, dice la palabra que el cuerpo glorificado que hemos de recibir usted y yo será un cuerpo semejante al de Él. ¡Qué maravilla! Nuestro cuerpo glorificado será semejante al de nuestro Señor, claro, con el debido en respeto en cuanto a que nuestro Señor es Dios, nosotros somos sus redimidos, pero en cuanto al cuerpo que hemos de recibir, será un cuerpo semejante al de nuestro Señor, del cual nos gozaremos por toda una eternidad. Miremos un texto muy maravilloso en Filipenses capítulo 3 verso 20. Quizá algunos de ustedes
lo tienen en su mente o lo tienen marcadito. Si no es así, resáltalo, márcalo, ponle una rayita, un pie de página, porque es un texto maravilloso que les voy a leer a continuación. El verso 20 y 21 de el Filipenses capítulo 3 dice así: mas nuestra ciudadanía, verso 20, no está, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación, este cuerpo deshonroso, dice que Él lo transformará para que sea semejante al cuerpo de la gloria, de la hermosura, de la belleza suya, de nuestro Señor, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, mi hermano. Le leo el 21 nuevamente: el cual transformará, nuestro Señor cuando venga en su venida, el cual transformará el cuerpo de la humillación, este cuerpo que es una humillación, es una deshonra nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Él lo hará. Él se levantó de los muertos con un cuerpo glorificado, como se lo acabo de describir, y nosotros recibiremos un cuerpo glorificado semejante al de Él. Yo creo que es para emocionarnos y darle gracias a Dios por lo que el Señor hará con todos nosotros. Y yo le he dicho en enseñanzas anteriores que es precisamente el anhelo de todas esas almas, de todos esos espíritus que están en la presencia de Dios, gozándose con Él en su presencia, pero faltándoles algo. Ellos anhelan algo prometido que Dios les prometió a ellos y nos promete a nosotros hoy. Es que nos daría una resurrección espiritual. Ya nos dio una resurrección, pero también nos prometió que haría algo. Esa es la primera fase, y es darnos una resurrección física con un cuerpo glorificado, con un cuerpo perfecto, con un cuerpo indestructible, con un cuerpo hermoso, rejuvenecido, con un cuerpo poderoso y fuerte, indestructible. Eso nos lo prometió el Señor, que cuando Él viniese cumpliría esa promesa, y que nuestro cuerpo, ese que recibiremos, no sería diferente al de Él, sino semejante al de nuestro Señor. Dice el verso 44: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Quiero explicarte esta parte. En cuanto a la resurrección física, recuerda que habíamos leído, por eso les dije que era importante entender la primera ilustración en cuanto a que nosotros somos una semilla. Este cuerpo físico es una semilla, y este cuerpo es orgánico, este cuerpo es material, este cuerpo es físico. Por eso aquí la palabra o el término utilizado es cuerpo animal. Se siembra en cuerpo animal, y lo que viene de adentro de nosotros, que el Señor comenzó a trabajarlo desde adentro, es un cuerpo espiritual. En el momento en el que se dé la resurrección, ¿sí?, entonces, ¿qué sucede? El alma y el espíritu de los muertos en Cristo vendrá a ese cuerpo hecho polvo en cualquier lugar, y el Señor no necesita todo un cuerpo completo, sino que necesita con un solo átomo de ese cuerpo físico que se haya diseminado en cualquier lugar. Es suficiente para el Señor de ahí levantar un cuerpo glorificado para esa alma y ese espíritu perfectos, esa alma restaurada y regenerada. Esto es algo sobrenatural, esto es algo que el Señor hará en un abrir y cerrar de ojos, en cuestión de un parpadeo, en cuestión de un instante. Entonces se siembra en semilla natural un cuerpo natural, ¿sí?, animal, para que surja un cuerpo espiritual. Cuarta característica que usted puede ver en un cuerpo glorificado: es un cuerpo no solamente físico el que tendremos, sino que también es un cuerpo espiritual. Espiritual, es un cuerpo espiritual. Hermano, miren, para comentárselo solamente, por falta de tiempo solamente se los voy a decir. Usted de pronto ya conoce los textos. En el Evangelio de Lucas, al final del Evangelio, el Señor, cuando ya había resucitado y aparece a sus discípulos, el Señor le comió con ellos, el Señor habló con ellos, el Señor tenía un cuerpo físico y Él les mostraba ahí un cuerpo físico. El Señor comió pan, el Señor comió
peces, ¿sí me entiendes? Se alimentó como se alimentaban las personas en aquel momento, o sea que es un cuerpo que también puede hacer cosas físicas normales, pero que también es un cuerpo espiritual, porque también en otros momentos, cuando los judíos, cuando ellos como sus discípulos estaban encerrados por temor a los judíos, para que ellos no padeciesen lo que el Señor había sufrido en la cruz, ellos por temor llegaron y se encerraron, y usted se podrá imaginar que no se encerraron de cualquier manera, estaban bien encerrados, pero el Señor no abrió puertas, ni abrió ventanas, el Señor simplemente apareció en el centro del lugar donde ellos estaban encerrados de manera sobrenatural, atravesando toda ley física, violentando las leyes físicas que nos gobiernan a nosotros hoy. Los cuerpos espirituales que recibiremos nosotros no serán afectados. Vamos más allá de las leyes físicas que usted y yo tenemos. Las moléculas serán totalmente cambiadas, diferentes, de manera que usted puede atravesar de un lugar a otro sin necesidad de tomar una llave, sin necesidad de abrir una puerta, etcétera. Será un cuerpo que podrá ascender y descender. El Señor, antes de su partida desde un monte en Galilea, los discípulos lo vieron cuando Él subía hacia el cielo. Características de un cuerpo glorificado, cosas espectaculares que usted y yo recibiremos y que experimentaremos. Es un cuerpo espiritual, pero que también se puede materializar. Hermano, esto es soñado. Usted puede ver cosas como estas en el cine, a veces Hollywood se acerca un poquito y anhelaría tener algo o una tecnología para hacer algo como esto, pero sabemos que esto es solamente una bendición de Dios, por el poder de Dios, que a Él no lo limita nada, y lo que Él ha prometido, Dios nunca nos prometería a nosotros algo que Él no pueda hacer. Y hay algo que Dios no puede hacer. Dios es todopoderoso, es uno de sus mayores atributos. Dios es todopoderoso, Dios es omnipotente. Dios todo lo puede hacer. No hay nada que Dios no pueda hacer, no hay nada que Dios no pueda determinar. Dios lo dijo, Dios lo hizo con su Hijo, lo levantó de los muertos después de 3 días, Dios lo hará con usted y conmigo. Eso es una certeza, es una confianza plena en que tenemos una fe bien arraigada y bien cimentada, porque estamos confiando en el fiel, en el fidedigno, en el que habla y que todo es cierto, todo es sí, en el todo es amén. ¿Sabe qué es lo más confiable de todo esto? Lo que hace verdadero un testimonio es la fuente, mi amigo. Lo que hace verdadero un testimonio es la fuente, y esta es la fuente donde viene esta información. Son las palabras de Dios, son espíritu y son vida. Esta palabra no ha de pasar. Más fácil termina todo esto que una de estas palabras sea quitada y no tenga cumplimiento dentro del plan maravilloso que Dios ha tenido para cada uno de nosotros. Sigamos leyendo entonces. Porque el Señor se va a disponer a explicarnos aquí a través del apóstol Pablo en lo que es este cuerpo espiritual diferente del cuerpo animal, para que lo entendamos un poco mejor. Entonces dice el verso 45, así también está escrito, de que hay un cuerpo animal y un cuerpo espiritual, y cada uno tiene su origen. El cuerpo animal, este cuerpo físico, tiene un origen en alguien, y el cuerpo espiritual que hemos de recibir usted y yo también viene por una fuente, también viene por un origen, que es lo que va a explicar aquí a partir del verso 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán. Se habla de un primer Adán y se habla de un postrer Adán. El primer Adán es el principio que Dios creó, el postrer Adán hace referencia a nuestro Señor Jesucristo. El primer Adán, dice el verso 46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Claro, Dios primero creó a Adán, lo animal, ¿cierto? Lo animal, refiriéndose a Adán, o sea, que le dio cuerpos físicos, naturales, orgánicos, está hablando de Adán. Pero no es primero lo espiritual, o sea, no es primero el Adán postrero, sino el Adán del pasado es el primero, luego vendrá el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, viene con lo espiritual. En Adán heredamos lo físico, lo animal, en el Señor heredaremos lo espiritual. Lo dice el 47, el primer hombre es de la tierra, Adán, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, el espiritual. Verso 48, conforme al terrenal, conforme a Adán, tendremos cuerpos con características, aún glorificados, pero tendremos características como terrenales, pero con cuerpos que ya acabamos de describir, pero con características terrenales para vivir nuevamente en un cielo nuevo y una tierra nueva,
como el Señor lo ha prometido. Tales también, estoy leyendo el 48, tales también los terrenales, y conforme al celestial, tales también los celestiales. Tendremos características de Adán, de un cuerpo que recibimos o heredamos desde Adán. También recibiremos características especiales de nuestro Señor, que es el postrer Adán. O sea, un Dios glorificado que viene y pone sus características en nosotros con un cuerpo glorificado, y tendremos características humanas para también habitar en la tierra y el cielo nuevo que Dios tiene prometidos para todos los que le aman. Dice el verso 49: así como hemos traído la imagen del terrenal, la imagen de Adán, traeremos también la imagen del celestial. Tendremos un cuerpo espiritual, pero que también se puede materializar. Hermanos, qué maravilla. Yo no sé si me ha podido entender lo que le quiero explicar. Estoy tratando de hacerlo de la forma más sencilla, pero es lo que el Señor está prometiendo aquí, que en ese cuerpo espiritual glorificado que hemos de recibir usted y yo, tiene la particularidad no solo de ser espiritual, sino que también se puede materializar. Ambas cosas. Es algo que usted y yo quizás no podamos entender a plenitud hasta que lo estemos viviendo, pero es exactamente lo que el Señor está diciendo acá. Y dice el verso 50: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Lo que está diciendo simplemente el verso 50 es esto: este cuerpo natural no puede heredar lo que el Señor ya restauró, y aquello por lo que el Señor murió, y aquello que el Señor ya le dio vida. Recuerde que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Recuerde eso, téngalo presente. Esa era nuestra condición. ¿Qué hizo el Señor? Nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nos dio vida espiritual. Estábamos muertos, separados de Dios espiritualmente, entonces nos da vida espiritualmente. Es lo que está diciendo el Señor. Y el alma comienza a restaurarla, comienza en el proceso de santificación del cual le hablé en domingos anteriores. Comienza el proceso de santificación en el que el Señor nos lleva a cada uno hasta que partimos a su presencia, y lo que quede faltando en ese proceso Dios lo termina. En pocas palabras quiero decírtelo así: lo que el Señor tiene en el cielo son almas y espíritus conectados al Señor, porque fueron personas que ya Dios le dio la oportunidad de volver a vivir, y almas regeneradas, completamente descontaminadas, completamente restauradas. Esas son las personas que están esperando en el reino de los cielos el día de la resurrección. ¿Por qué hace la aclaración el apóstol Pablo aquí en el verso 50 de que este cuerpo y esta sangre no pueden heredar el reino de Dios? Porque si Dios murió y le dio vida a una persona que estaba muerta en sus pecados, y le da vida espiritual y lo revive espiritualmente y le regenera su alma, la descontamina, le crea una nueva conciencia, lo hace perfecto, ¿cómo podemos nosotros llegar a pensar que Dios nos daría un cuerpo un cuerpo en resurrección semejante o igual a este, con la misma naturaleza, con las mismas debilidades, que también se ha de corromper, que irá a envejecer y será deshonroso, y que seguirá con las mismas debilidades de este cuerpo que usted y yo tenemos hoy en día? No es consecuente con lo que el Señor ha planeado. Dios nos dio vida espiritual eternamente. Dios restauró el alma de todas esas personas que están en el reino de los cielos. Lo está haciendo con nosotros en el momento, en un proceso de santificación. Ya nos dio vida espiritualmente. Entonces, cuando ellos vengan, recibirán un cuerpo consecuente con lo que Dios ya les dio y conforme a lo que Dios les prometió. No les prometió un cuerpo igual a aquel por el cual murieron y se separó de ellos, y en el cual vivieron cuando estaban en su vida terrenal. No será un cuerpo igual a ese. Será un cuerpo humano, pero con características celestiales, como se lo acabo de describir. No sería consecuente que recibamos un cuerpo como ese. Usted con un espíritu conectado a Dios, solo imagínese. Usted con un alma regenerada completamente, con una nueva conciencia. ¿Usted cree que el Señor le va a dar un cuerpo contaminado con una naturaleza caída que siempre tiende al pecado? No tiene sentido. Por eso este cuerpo físico tiene que morir. Por eso este cuerpo físico no puede heredar la gloria de Dios. Este cuerpo no puede heredar el reino de los cielos. Es una semilla, recuerde, tiene que morir para que de él salga un nuevo cuerpo, como lo acabamos de leer. La semilla nace un cuerpo nuevo. Recuerden la hermosura, un cuerpo hermoseado,
Recuerde, con apariencia humana seguiremos siendo humanos, no somos apariencia, realmente seremos terrenales, seremos humanos, pero con las características que acabamos de mirar. Esto en cuanto a los que mueren en Cristo, la resurrección, cómo se hará efectiva en cada uno de ellos. Pero también tenemos que hablar de la otra resurrección, y a esto me dedicaré en los minutos siguientes. También en la segunda habrá una segunda resurrección. Esta es la primera resurrección. Hablamos de la segunda resurrección, que sería para condenación y para tristeza eterna, de lo que habla Daniel capítulo 12 verso 2, y de lo que habló el Señor Jesucristo en Juan capítulo 5 versos 28 y 29, de lo que les hablé anteriormente el domingo anterior, valga la redundancia, en el capítulo 20 de Apocalipsis, en el verso del verso 11 al verso 15. Ahí se hará efectiva la resurrección para condenación, y también han de recibir un cuerpo. Recuerde que el cuerpo es importante, es un actor protagónico en la resurrección que se ha de recibir, en la resurrección física. De esto le hablo. Entonces, ¿cómo resucitarán las personas que parten de esta tierra sin Dios? Sin Él como Señor, sin Él como Salvador, sin la más mínima esperanza. Quiero que miremos un texto, y aunque el Señor no nos da mucha información acerca de esto, pero nos da unos textos. Le voy a tomar por lo menos 2 o 3 textos claves que nos da a entender por deducción. No tienes que esforzarte mucho para entender lo que el Señor quiso decir aquí en cuanto a la resurrección, y vamos a mirar en el Mateo capítulo 10 verso 28. Vamos todos, si son tan amables, a Mateo capítulo 10, el verso 28. Muy bien. Dice Mateo capítulo 10 verso 28 así: y no temáis a los que pueden matar, a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, el alma es inmortal. Temed más bien a Dios, que puede destruir el alma y el cuerpo en un infierno, en el infierno. La palabra destrucción aquí significa que Dios puede enviar a una persona con alma y cuerpo a una condenación eterna. La palabra que aparece aquí como infierno, recuerde que en el día de hoy hay un lugar destinado al final de los tiempos, después del gran juicio final. Se conoce como el lago de fuego y azufre. Seguimos a retomar unos textos acerca de él en el capítulo 20 de Apocalipsis y capítulo 21 verso 8. El Señor, la palabra infierno que toca aquí hace referencia a ese destino final al cual irán todos los impíos, todos los pecadores, todas aquellas personas que no tienen en cuenta a Dios, que viven una vida licenciosa, inmoral, corrupta, etcétera. Pero la palabra infierno que aparece acá, siendo esa referencia a esa, es la palabra Gehenna. Lo que está pasando en el día de hoy, al tiempo presente, es que cuando una persona muere sin Dios, su alma y su cuerpo se separan, y su alma va al centro de la tierra, que es el lugar de tormento. Ese lugar de tormento simplemente es la antesala de lo que será el lago de fuego y azufre al final. En el centro de la tierra, en ese lugar de tormento, ¿sí?, lo que se encuentran son almas de personas que vivieron y que murieron sin Dios. Eso es lo que hay allá, almas, personas, pero en alma, ¿sí? En alma, en espíritu, es lo que están allá. El espíritu que le estoy hablando, que es conectado a Dios, no lo tienen porque están muertos, pero le estoy hablando de un alma, de una persona, ¿sí? Le hago la corrección mejor, de una persona que se encuentra en el centro de la tierra y su cuerpo se encuentra en cualquier lugar de la tierra o del mar. Esas son las personas que están allá. Pero esas personas han de recibir una resurrección también. La resurrección la recibirán al final, después del juicio del gran trono blanco, que es lo que el Señor está diciendo aquí. No le teman al que mata el cuerpo físico. El cuerpo físico va a cualquier lugar. Tanto resucitará el uno como resucitará el otro. Y lo importante ahí no es tanto el cuerpo físico en cuanto a esto que está diciendo el Señor, sino el alma, el lugar a donde irá el alma por toda una eternidad. Entonces, ya entendiendo que lo que hay en el centro de la tierra hoy, en tiempo presente, son almas en un lugar de condenación, que es la antesala al infierno del cual está hablando el Señor aquí, y utiliza una palabra, y es la palabra Gehenna. Te lo voy a explicar un poquito.
Cuando el Señor le hablaba a los discípulos y les habla cosas como esta, luego iremos a otros textos en el Evangelio de Marcos, el Señor cuando les menciona el infierno y les toma la palabra Gehenna, entonces les está hablando de un lugar que ellos tenían en mente, que era muy familiar a ellos y que consistía en un valle, se conocía como el Valle de los Hijos de Hinnom, que se encontraba al sur de Jerusalén. ¿Qué era este lugar? Este valle estaba destinado a ser un basurero. Allá iban todos los despojos, allá iban todas las cosas que iban, sobraban, que estaban para destrucción, las cosas que ya no servían, animales muertos, todo lo que sobraba, todo lo que era desechable, era llevado al valle de los hijos de Hinnom. Entonces allá se consumía todo por el fuego y todo el tiempo se estaban llevando todo tipo de desperdicio a ese lugar. Entonces ese lugar siempre estaba ardiendo, ese lugar siempre estaba incendiado, ese lugar siempre estaba con la llama consumiendo todo lo que diariamente se les llevaba a ese lugar. Entonces cuando ellos tienen en mente el valle de los hijos de Hinnom, que también se le conoce como el Gehenna, entonces ellos ya entendían cuando el Señor hablaba del infierno y les utilizaba la palabra Gehenna refiriéndose a ese valle que siempre permanecía encendido, ellos no tenían ningún problema para entender. Ya el Señor nos está hablando de que el infierno al cual está destinado todo aquel que no cree en el Señor y que debería temer es un lugar como el Gehenna, como el que hay allá en el sur de Jerusalén y que siempre permanece encendido. El solo hecho de saber que permanecía encendido, ellos ya tenían en su mente cómo será vivir una eternidad en un lugar donde el fuego nunca se apaga, donde el fuego siempre permanece encendido. Y otra cosa que quiero resaltar aquí, el Señor habla del alma y del cuerpo, como lo lleva a una instancia final. Entonces el sufrimiento que hoy están experimentando las personas en el centro de la tierra solo son sus almas. Pero cuando el Señor habla aquí, habla del Gehenna, está hablando del alma y el cuerpo, pero ya en su final, en su condenación eterna, en el final de la historia, en el final de los tiempos, que lo encontraremos y lo leeremos un poquito más enseguida en el capítulo 20 de Apocalipsis. Y quiero leerle un poquito más acerca de esto. Ya el Señor dice que el sufrimiento para una persona que parte sin Él será un sufrimiento en su alma, en su conciencia, en su mente, en sus pensamientos, en su memoria, en sus sentidos, en sus emociones. Todo esto es el alma y todo esto es afectado de manera eterna. Y si esto ha sido poco, imagínese cuando ya tenga un cuerpo capaz de sufrir por toda una eternidad, como ya le he hecho mención en enseñanzas anteriores. Y quiero que leamos un texto más acerca de esto. Y nos dirigimos al Evangelio de Marcos, capítulo 9. Vámonos a Marcos, capítulo 9, para que miremos otras palabras ahí. Marcos, capítulo 9. Les voy a leer desde el verso 43 al verso 48. Mira cómo lo dice el Señor acá. Dice el verso 43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida, manco. Está hablando de la vida eterna el Señor. Es mejor entrar sin la mano, córtatela, que teniendo dos manos ir al infierno, el Gehenna que le acabo de mencionar, al lugar final de condenación, al fuego que nunca puede ser apagado. Y dice el verso 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Dice el 45, si tu pie, habló de su mano, ahora habla de su pie, son miembros importantísimos en un cuerpo humano, ¿cierto? Dice, si mejor sería quitarte la mano, mejor sería quitarte tu pie, si te fuera ocasión de caer, córtalo, mejor te es entrar a la vida eterna, cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno, el Gehenna, al fuego que no puede ser apagado, un fuego eterno donde el gusano de ellos no muere. Dice el verso 46, verso 47, y si tu ojo, mire que son órganos importantes del cuerpo, de los más importantes, y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno, en el Gehenna, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ahí puede ver cómo se conjuga el alma y el cuerpo de un ser humano
para condenación. Tanto sufrimiento habrá para una persona en su alma, como tanto sufrimiento habrá para una persona en su cuerpo. Y lo que quiero resaltar aquí también es no solamente que el fuego nunca se apaga, de lo que le hablé en el capítulo 10, verso 28 de Mateo, sino que aquí habla de un gusano que no muere, donde el gusano de ellos no muere. Y miren, no es difícil de entender para cualquier ser humano, para cualquier persona, de que el gusano en un cuerpo muerto no es nada de extrañar. Es natural que en un cuerpo muerto haya gusanos que se lo devoran hasta consumirlo completamente. O sea que el gusano y un cuerpo muerto no tienen ninguna discrepancia. Eso es así. Donde usted haya un cuerpo muerto, los gusanos comenzarán a hacer su festín. ¿Hasta cuándo? Hasta que el cuerpo sea consumido. Pero en esta condición dice que no solamente el fuego será de tormento constante, sino que el gusano de estos no muere. Por lo menos en un cuerpo físico el gusano se lo devora todo y después el gusano muere y termina también de la misma manera, tiene sus días contados igualmente. Pero aquí estamos hablando de un gusano que está atormentando y consumiendo a un cuerpo todo el tiempo, año tras año, siglo tras siglo, milenio tras milenio, y que tan inmortal es el cuerpo como tan inmortal es el gusano que lo atormenta. Es lo que está queriendo decir nuestro Señor acá. Habrá tormento para el alma en el infierno al final de los tiempos, en el lago de fuego y azufre, como habrá tormento para el cuerpo. Yo sé que esto no le puede sonar bien a muchas personas, pero no son mis palabras, es lo que el Señor está diciendo acá en este texto. Habrá un fuego tormentoso para una persona en todo el sentido de la palabra, y lo que más sufrirá tormento una persona es su conciencia, son sus recuerdos, es su mente, es todo aquello que va a recordar por toda una eternidad de cuántas veces tuvo la oportunidad de conocer de Dios, de recibir al Señor, de buscar de Él, de arrepentirse de sus pecados, de pedirle perdón a Él, de clamarle por misericordia, de enderezar sus veredas, de levantarse, de volverse a Él, de poner su fe en Él, de dejar de vivir para el mundo, para sí mismo, para sus deleites, para sus pasiones, para el pecado, de dejar de hallar deleite en lo que el pecado le exige, le demanda, lo esclaviza. El cuerpo recibirá igual tormento, un gusano que atormentará por toda una eternidad, haciendo referencia de que tanto sufrirá un alma como sufrirá su cuerpo. Esa es la resurrección que han de recibir las personas que ya han partido y que están partiendo en este momento y que se continúan viviendo de la misma manera, enfrentarán una eternidad en ese lugar sin Dios, sin Dios. Quiero leerle ese lugar que habla el Señor aquí le usa la palabra Gena, allá es lago de fuego y azufre en el libro de Apocalipsis. Ese lugar en este momento no ha sido inaugurado, mi amigo. Lo que está yendo en este momento es al centro de la tierra, ese infierno inicial en el centro de la tierra. Allá están yendo todas esas almas y están sufriendo y están padeciendo, como lo estudiamos en una enseñanza anterior. Recuerde, usted lo puede repasar en su casa, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versos 19 en adelante. Usted puede leer esa historia de Lázaro y del hombre rico, y usted puede ver ahí detallado ese lugar que hay en el centro de la tierra, pero que es temporal, que al final de los tiempos el Señor dará una resurrección en un lugar terrible, hermanos, realmente terrible. Y solo le quiero leer unos textos al final de la historia. Recuerde que Apocalipsis es el final de la historia y es supremamente claro y detallado de lo que el Señor tiene para el final de los tiempos. Recuerde, son dos finales. Hay un final feliz, pero hay un final totalmente trágico para toda persona que ha desechado, que está desechando y que ha de desechar a su Dios. Capítulo 20. Capítulo 20, te voy a leer el verso 6.
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Recuerde que hemos hablado muchas veces, he hecho mucho énfasis en esto. La primera resurrección es la resurrección para vida eterna, y aquí está hablando de los mártires que están recibiendo la bendición de ser resucitados para una vida eterna, con Dios. Por eso dice, bienaventurados estos, cuando llegamos a este punto, ya ha habido la resurrección de los muertos en Cristo, antes de comenzar la gran tribulación. De esto le hablaré un poquito más para poderle hablar del arrebatamiento. El próximo domingo tengo que explicarle un poquito en qué consiste la gran tribulación para que usted y yo lo podamos entender mejor. Cuando llegamos a esta instancia, 7 años antes ya vino el arrebatamiento del Señor, y los muertos en Cristo resucitaron primero, y los que estemos en ese momento como generación hemos recibido cuerpos completamente transformados y renovados para gloria también. De igual manera, cuando llegamos ya a este punto, ya son los mártires de la gran tribulación, en ese periodo de 7 años de gran prueba para los moradores de la tierra, de gran prueba para el remanente final de Israel. Entonces dice el verso 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección para vida. La segunda muerte, ya miraremos enseguida, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y cuando habla de 1000 años, está hablando de un milenio que apenas está iniciando, o va a iniciar cuando lo leemos en este texto, pero que también, como ya les dio la resurrección, como ya son parte de la resurrección para vida, estarán con el Señor por toda una eternidad, junto con nosotros, que a esta instancia ya estaremos en la presencia del Señor, y hemos regresado con el Señor para reinar en la instauración, en la implantación de un reino milenial en esta tierra. 1000 años literales que reinaremos junto con nuestro Señor. Quiero leerle un poquito más allá, en el verso 15 del mismo capítulo 20. Y el que no se halló, estas son noticias fuertes, pero necesarias de oír. Quizá alguno esté escuchando esto, sea el momento en el que el Señor toque su corazón y usted entienda que con el Señor las cosas son realmente serias, y que de lo que el Señor trata en la Escritura está hablando de la redención de un ser humano, está hablando de la vida o de la muerte eterna de un ser humano. O sea que el asunto es de considerar y de tener siempre presente que Dios no toma las cosas a broma, Dios no especula, Dios no hace conjeturas, Dios no habla de un quizá, y Dios no toma esto por poco, es algo serio. Dice el verso 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, el libro de la vida del Cordero, fue lanzado al lago de fuego. Aquí le acabé de hablar hace un momento en el verso 6 de la segunda muerte. Aquí le habla del lago de fuego que el Señor tiene como condenación final a todos los que partieron a una eternidad sin Él, sin salvación. Y le leo uno más, el capítulo 21, verso 8, le voy a leer el verso 8 completo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí los ve juntos y es el mismo lugar. Segunda muerte, lago de fuego. Le hablé de segunda muerte en el verso 6 del capítulo 20, habló del lago de fuego en el verso 15 del mismo capítulo 20, y aquí al final del verso 8 están los dos como el mismo lugar. Segunda muerte y lago de fuego y azufre es lo mismo. Lo que se está viviendo en el centro de la tierra, donde están yendo todas esas almas sin Dios, irán allá a ese lugar, pero ya con cuerpos capaces de sufrir por toda una eternidad. Yo no sé si alguien desea resucitar de esa manera. Yo no quiero resucitar de esa manera. Dios ha puesto su misericordia en personas como yo. Hemos creído en Él. Recibiremos una resurrección para gloria eterna. Cuerpos hermosos, cuerpos poderosos, cuerpos honrosos, cuerpos indestructibles, cuerpos espirituales, que estaremos reinando con el Señor. Eso es una maravilla. Eso nos llena de esperanza y de alegría, mi hermano. Tenemos razones para estar alegres y contentos. Pero quizá haya alguna persona ya del otro lado que esté escuchando las dos partes, las dos perspectivas, lo que es una resurrección para vida y lo que es una resurrección
para muerte y condenación en un lugar terrible, donde no solamente sufrirá tu alma, tu conciencia, tu mente, tus recuerdos, tu memoria, tus sentidos, sino que tendrás un cuerpo físico capaz de sufrir por toda una eternidad y no será precisamente glorificado, porque un cuerpo glorificado es para vivir una vida eterna con Dios. Será un cuerpo con características o con marcas que ha dejado el pecado, para explicártelo de otra manera. Será un cuerpo marcado por el pecado, destrozado por el pecado, acabado por el pecado, envejecido, destruido por el pecado, que eso es lo que Él sabe hacer. Ese será el cuerpo que recibirán las personas si parten sin Dios. Cuerpos totalmente, aunque son capaces de sufrir por toda la eternidad, sí reciben esa inmortalidad, pero ¿cómo puedes llamar una vida a algo que realmente es una separación de Dios? Es un cuerpo que va a sufrir junto con su alma, que no se verá de la mejor manera, que no será honroso, que no será embellecido, que no será poderoso para hacer la obra de Dios y seguir haciendo por toda una eternidad como sacerdotes, que acabamos de leer en el capítulo 6 del verso 20 de Apocalipsis. Seremos sacerdotes de nuestro Dios para siempre, seremos su real sacerdocio. Estaremos con Él en la ciudad santa, en la nueva Jerusalén, en cielos nuevos y tierra nueva. Capítulo 21 de Apocalipsis, puede leer todo esto. Eso es lo que le espera a los hijos de Dios. Pero también hay un final difícil de asimilar para muchas personas, pero por eso no deja de ser una realidad. Y quiero concluir con unas palabras del apóstol Pablo maravillosas, que nos llenan el corazón de gozo y alegría. Y tú que estás oyendo un mensaje como este, es porque Dios te está llamando a una vida de arrepentimiento. Te está llamando para que creas en Él, para que confíes en Él, para que reconozcas que eres un pecador y que necesitas arrepentirte con urgencia, que se trata de tu vida o se trata de tu muerte eterna, que se trata de estar por una eternidad con Dios, con Él, en su presencia. Maravilloso estar con Dios. Pero también si desatiendes mensajes como este, ese es el mensaje del Evangelio, que Jesucristo vino a morir por ti, que entregó su vida por ti, que derramó su sangre, que entregó su cuerpo para ser crucificado, asesinado vilmente, de manera injusta en una cruz por los judíos, junto con los romanos y con todos aquellos pecadores. Pero al tercer día resucitó para darnos vida. En su muerte cargó el pecado de una humanidad, para que todo aquel que en Él cree y que en eso crea no se pierda y tenga vida eterna. Y en su resurrección tendremos vida, esa vida prometida de la cual le he hablado en esta mañana. Un espíritu renacido, conectado a Dios, un alma regenerada, restituida, descontaminada, purificada, perfeccionada, y un cuerpo glorificado. Ese es el paquete completo que Dios tiene como regalo de salvación a todo aquel que lo tiene a Él como Señor de su vida. Y las palabras de Pablo las encontramos en la segunda carta a los Corintios. Vamos allá, en el versos 16 y 17. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versos 16 y 17. Se lo voy a leer, no voy a quedarme ahí porque ya el tiempo se nos está agotando. Pero mire estas palabras maravillosas, usted las puede leer en su casa. Yo lo voy a leer solamente unos versículos, 2 versículos, 3 versículos mejor, del 16 al 18. Y usted puede leer del capítulo 5 en adelante, usted puede leer hasta el verso 10. Ahí está, eso que le acabé de decir, del cuerpo glorificado que hemos de recibir. Pablo lo mira en tiempo presente, él lo observa y él analiza y lo deja plasmado por inspiración de su Espíritu Santo. Y dice así el verso 16: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, pero quiero leer el 14 primero. Miren lo que dice el 14 y luego le voy a leer el 16. Estoy en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 14. Sabiendo
que el que resucitó al Señor Jesús, Dios el Padre, a nosotros también nos resucitará con Él y nos presentará juntamente con vosotros. Pablo le está hablando a los corintios y le está diciendo, mire, ese Dios Padre que resucitó a Jesús, a su Hijo amado, ese mismo nos resucitará a nosotros, los apóstoles, los predicadores, y estaremos también resucitados juntamente con vosotros. Habrá resurrección como la hubo para nuestro Señor Jesucristo, habrá resurrección para nosotros como apóstoles y predicadores, y habrá resurrección para ustedes, corintios, como iglesia. Y entonces le dice el verso 16, por tanto no desmayamos en la obra que estamos haciendo para con nuestro Dios, porque la recompensa es grande. Estas son mis palabras, pero te sigo leyendo. Por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una grande, más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ay, hermano, qué palabras. Mira lo que está diciendo ahí. No desmayamos, aunque nuestro hombre exterior, mira, como lo está diciendo Pablo aquí, de otra manera, pero es igual. Recibiremos una resurrección como la recibió nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo está diciendo, sí, este hombre exterior se sigue desgastando. Se sigue desgastando, sigue envejeciendo y va a morir. Eso es lo probable, eso es lo que sucede normalmente, ¿cierto? Lo común es eso. Dice, nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, como les decía cuando les leía el texto, de adentro es que el Señor está trabajando. Dios vino a tu vida, puso su Espíritu Santo para comenzar a trabajar desde adentro una eternidad. ¿Qué hizo primero? Te dio vida espiritual cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. ¿Qué está haciendo en este momento? Nos está restaurando nuestra alma, nos está generando una nueva conciencia, una conciencia limpia, nos está enseñando a vivir una vida de santidad presente de manera continua, constante, todo el tiempo. Es el proceso por donde nos lleva el Señor y nos dará, cuando partamos a su presencia, un cuerpo perfecto con Él. Es lo que el Señor hará. Se va desgastando, pero de adentro, recuerde que somos esa semilla, y lo que hay dentro de la semilla se va renovando de día en día. Por eso dice el verso 17, porque esta leve tribulación momentánea, ¿cuál leve tribulación? El ver cómo nuestro cuerpo se acaba, se desgasta, se debilita y apunta y se dirige a una muerte física, a cualquier lugar, en una tumba. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más un excelente y eterno peso de gloria. Son las mismas palabras. Este cuerpo se está muriendo y lo estamos viendo, sufre tribulación, pero de adentro viene un cuerpo glorificado, perfecto, que se está abriendo paso. Desde adentro se abre paso, aunque yo vea que esto se desgaste, no importa. Sabemos que se va a desgastar y es necesario que este cuerpo vaya a la tumba, como leímos en el verso 50 de la primera carta de los Corintios, que este cuerpo y esta sangre no pueden heredar el reino de los cielos, porque está tan contaminado que necesita ser destruido, porque el pecado precisamente mora en un cuerpo como este y debe morir, y debe morir. Y termino con el 18. No mirando nosotros las cosas que se ven. Este cuerpo es lo que usted ve. ¿Sí? Es deshonroso y es lo que usted ve. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, lo que hay dentro. Pues las cosas que se ven son temporales. El cuerpo es temporal. Pero las que no se ven son eternas. Usted puede seguir leyendo del 5 al 10, del capítulo 5, versos 1 al 10, para que profundice un poquito más. Las cosas que usted no ve que están sucediendo dentro de usted son eternas, son de carácter eterno. Esto físico es poca cosa. Esto físico va a una tumba. Esto físico se seguirá desgastando. El paso de los años a usted y a mí no nos hace más fuertes, no nos hace más saludables, no nos hermosea cada vez más. Usted sabe eso perfectamente, usted y yo lo sabemos. Quizás para los jóvenes sea un poco más difícil de entender porque ellos son fuertes y apenas están en formación, en crecimiento, su cuerpo se hace cada vez más fuerte y más esbelto, pero si llega hasta cierta edad, después de ese momento, llegados los 30, 35 años, comienza el descenso. Entonces los que ya hemos superado esa edad ya entendemos cómo la ley de la entropía, del desgaste, de la muerte, del deterioro, se hace cada vez más evidente
en nuestras vidas. Esas canas, esas arrugas, menos fuerzas, esa enfermedad, tantas cosas que usted y yo sufrimos en este cuerpo, pero son pocas cosas, es una leve tribulación, porque lo que recibiremos viene formándolo Dios desde nuestro interior. Qué bendición poder saber que contamos con el Señor, que tenemos una promesa tan grande y que además ya la empezó. La buena obra que Dios prometió a cada uno de sus hijos, de todos los que creemos en Él ya la comenzó. Dice que comenzó la buena obra en nosotros, Él la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Él viene y hace todo eso que ha prometido. Hermano, yo con alegría le digo todo esto. Le he leído unas palabras que en lo personal a mí me llenan de emoción, me llenan de gozo, me motivan a seguir adelante, a entender y a no sentir nostalgia, repito, a no sentir nostalgia por la forma pecaminosa y depravada y corrupta e inmoral como yo vivía en mis días jóvenes. Doy gracias a Dios por haberme llamado en su misericordia para ser hecho un hijo de Dios. Usted y yo no pedimos ser hechos hijos de Dios. Él lo hizo en su misericordia. Él vino a nuestras vidas y nos mostró lo pecaminoso de nuestro vivir. Nos mostró que si seguíamos viviendo a nuestra manera, conforme nosotros veíamos el mundo, con una cosmovisión equivocada de todas las cosas, con una filosofía de vida totalmente perversa, contraria a lo que Dios quiere realmente y lo que lo satisface y llena el corazón de gozo de nuestro Dios. Dios vino y nos dio vida. Nos encontró embadurnados de pecado, de maldad, de tantas cosas. Y hoy nos tiene para su gloria, por su misericordia. Misericordia que puede tener o que ya está teniendo de algunos de ustedes que están escuchando o que ya escucharon y que ya vieron este video. La invitación es, el Señor está dispuesto, todavía tiene sus manos abiertas. El Evangelio se sigue predicando. El Evangelio son buenas noticias, es para salvación. Parte de la base que vivimos en un mundo de malas noticias. Que en ti hay una mala noticia y es que si no haces caso del mensaje del Evangelio que es para salvación, para que reconozcas a Cristo como Señor y Salvador, entonces solo te espera una segunda muerte, solo te espera un destino desastroso en un lugar de tormento y de condenación perpetua. No tienes que ir a ese lugar. Como Dios lo dice, no tienes que ir a ese lugar si buscas de su presencia, si entregas tu vida al Señor. Y el Señor vendrá a tu vida, hará morada en ti y cumplirá todas esas maravillas que Él ha prometido. El próximo domingo, hermanos, veremos acerca de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Les enseñaré un poquito de la gran tribulación, porque es necesario. Y pasará o no pasará la iglesia por la gran tribulación, una pregunta importante y que la palabra nos resuelve de manera precisa. Palabras especiales, hermano. Enamórese de la palabra de Dios. Enamórese de la palabra de Dios, que Dios no nos deja avergonzados. Dice, pídeme sabiduría, yo te la daré grandemente, en gran manera generosa y sin reproche. Vamos a orar, hermanos, y vamos a poner esto en las manos del Señor. Vamos a darle gracias. Gracias, Padre eterno, bendito sea, Señor. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad, por tener la iglesia, Señor, por ser parte de ella, por poder predicar, Señor, tu palabra, Señor, por gozarnos en la enseñanza, por poder dirigirnos a través de este medio, predicándole a una cámara, pero con la fe puesta, con la certeza de que hay personas del otro lado que están oyendo tu palabra, Señor, que están oyendo tu mensaje, Señor, que se alientan, que se reconfortan, que se llenan de vida, Señor. Tus palabras son espíritu y son vida, Señor, para todo aquel que confía, que cree, valora y sabe que lo que tú hablas es sí, es verdad. Todo es, Señor, en ti es amén, Señor, porque tú prometiste, Señor, porque fiel es el que prometió, Padre. Pongo en tus manos la iglesia, Señor, a toda persona, Padre eterno, que está, Señor, en esa búsqueda, Señor, que está sensible a tu voz, Padre eterno, que está reconociendo que necesita el perdón tuyo con urgencia, Señor, que necesita de tu misericordia, que necesita de tu gracia, Señor. Padre eterno, Señor, por estas personas ruego, Señor,
y para que afirmes y confirmes, Señor, al débil, Señor, al que está dudando, Señor, al que está en inestabilidad, Señor, al que tiene deseo, Señor, de retroceder, Padre. Pues tú nos has llamado, Señor, a no tener miedo, Señor, a ser valientes, Padre. Tú no nos has dado espíritu de cobardía, Señor. Tú has puesto en nosotros un espíritu, Señor, de valentía, Señor, un espíritu de amor, Señor, de dominio propio para continuar, Señor. Venga lo que venga, Señor, aunque esto se ponga más difícil, Señor, tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y no dejarnos avergonzados, Señor. Tú comenzaste la buena obra en nosotros, tú la perfeccionas, Señor, hasta el día de tu venida, Señor, porque tú así lo dijiste y eso lo creemos, Señor, porque fiel es el que prometió estas palabras y tú has cumplido todo, estás cumpliendo y sabemos que cumplirás con todo lo que tú has escrito en tu palabra. Cielo y tierra han de pasar, pero tu palabra no pasará, Señor. Más fácil terminará este mundo que una de tus palabras no tenga fiel cumplimiento, Dios de los cielos. En tu nombre oramos y te damos la gloria y la honra, porque solo tú eres el único digno, Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuestro Dios perfecto, a ti te amamos y te bendecimos, Señor, en esta mañana, en este día. Mis amados, antes de despedirme, invitarlos para que continúen viendo las enseñanzas de parte de la iglesia, de Limonar, en nuestra página de Facebook, Obreros Aprobados. Sigue la página Obreros Aprobados, ahí encuentras esta serie maravillosa y muchas otras enseñanzas que sé que te ayudarán a acercarte cada día más a nuestro Dios. No te vas a decepcionar. Dios es un Dios de amor. Búscalo y encuéntralo como Dios de amor. En esa forma se está presentando hoy. Es un Dios de gracia, de amor y de misericordia. Pero nunca olvides que es un Dios justo y que también es juez y que también es rey. Los amo mucho, mis amados. Dios los bendiga. Los recuerdo. Un saludo para todas las personas que nos están viendo o que ya terminaron de vernos en este día, con la esperanza de tener la oportunidad de poder continuar el próximo domingo. Un saludo muy especial, los amo, un abrazo muy fraterno y un saludo también grande de mi esposa y de mi hija. Bendiciones para todos. Dios los bendiga en gran manera.